Miren, hay una idea muy pendeja, muy romántica, que nos han vendido desde siempre. La del genio solitario, el escritor tocado por los dioses que, en su guardilla, crea de la nada una obra maestra que cambiará el mundo. Es una mentira reconfortante, claro, pero una mentira al fin y al cabo. Porque la literatura, como casi todo en esta vida, es un campo de batalla. Y antes de que un libro llegue a sus manos, a sus ojos, a su presuntuosa biblioteca, tuvo que pasar por un filtro, por un portero de antro, que decidió si entraba o se quedaba afuera, muriéndose de frío. La inmensa, la aplastante mayoría de lo que se escribe es basura, o, para ser más generosos, es irrelevante. Se calcula que solo un 1% de la producción cultural bruta de una época llega a publicarse. ¿Y quién decide ese 1%? Unos tipos oscuros, anónimos la mayor parte del tiempo, que trabajan en las editoriales. Los lectores de manuscritos. Ellos son los verdaderos árbitros, los que definen qué es y qué no es la literatura de su tiempo. Ahora imaginen que uno de esos porteros, uno de esos tipos que leen la morralla que llega por correo, no es un cualquiera. Imaginen que es el mismísimo papa de una de las vanguardias literarias más importantes del siglo XX. Hablo de Alain Robbe-Grillet. Sí, el teórico, el novelista, el cineasta, el cerebro detrás del llamado Nouveau Roman. Pues resulta que este señor, entre 1955 y 1959, tuvo un trabajo de oficinista, un trabajo de godines de las letras. Fue director literario en las Ediciones de Minuit, una editorial que se convertiría en el bastión de esa nueva forma de escribir. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Gracias a unos archivos que salieron a la luz, hoy sabemos lo que Robbe-Grillet leía, y sobre todo, lo que pensaba de ello. Tenemos sus fichas de lectura, 650 notas donde este ingeniero agrónomo de formación aplicaba su mente científica para clasificar la fauna literaria de su época. Y lo que encontró en esa selva de manuscritos no solicitados fue la materia prima, el estiércol sobre el cual iba a construir toda su teoría revolucionaria. El Nouveau Roman no nació de una epifanía en un café parisino. No, carajo. Nació del hastío. Nació de leer día tras día la misma mierda. Robbe-Grillet, en sus notas, dividía el mundo en 3 categorías. Primero, lo que él llamaba novelas romanescas a la con, o sea, la novela rosa, el melodrama sentimental predecible y mal escrito. A esas, un simple a la basura y listo. Luego estaba el román romanesque, la novela psicológica tradicional, bien hecha a veces, pero que ya no se preguntaba nada, que seguía repitiendo la fórmula del siglo XIX como si no hubiera pasado nada en el mundo. Pero su verdadero enemigo, el monstruo que realmente le provocaba urticaria, era lo que él llamaba el román naturaliste. Cuidado aquí, no hablaba solo de Zola. Para él, el naturalismo de los años 50 era una bestia híbrida, una mezcla perversa de 2 corrientes que dominaban el panorama. Por un lado, el realismo socialista de inspiración stalinista, y por otro, la literatura comprometida de Jean-Paul Sartre y su pandilla. Robbe-Grillet veía en esa literatura una impostura monumental. Se presentaban como revolucionarios, como la conciencia moral de su tiempo, pero en el fondo, en su forma, eran profundamente reaccionarios. Usaban una estructura caduca, decimonónica, para hablar de los problemas del presente. Era para él una deshonestidad intelectual, un fraude. Y aquí viene el giro genial, la jugada de ajedrez de un verdadero estratega. En sus notas privadas, en la trinchera editorial, su lucha era contra el naturalismo. Pero cuando salía a la plaza pública, cuando escribía sus manifiestos, el enemigo cambiaba de nombre. El enemigo ya no era el naturalismo, sino el humanismo. ¿Por qué? Porque era más inteligente. Porque en la Francia de la posguerra, el humanismo tenía un nombre y un apellido: Jean-Paul Sartre. Atacar al humanismo era atacar directamente al rey, al filósofo que dictaba lo que era y no era relevante. Fue una sustitución de categorías, una adaptación del discurso teórico para pelear en el terreno donde realmente importaba, para lograr lo que Bourdieu llamaría una distinción culturalmente pertinente.
No se trataba solo de estética, se trataba de poder. Y fíjense qué curioso, esa vanguardia, el Nouveau Roman, no se construyó con los jóvenes talentos que mandaban sus manuscritos por correo. No, la mayoría de los autores que Robbe-Grillet animaba a seguir escribiendo nunca publicaron. El verdadero equipo, el núcleo duro, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Claude Simon, eran escritores ya formados, profesionales con obra publicada, algunos ya cuarentones o cincuentones, que estaban en los márgenes del sistema. No fue un descubrimiento, fue un reclutamiento de pares, una conspiración de profesionales. Pero quedaba un problema. En plena guerra de Argelia, en una época hiperpolitizada, ¿cómo justificas una literatura que le da la espalda a los grandes temas, que se concentra en la forma, en la descripción de una silla, en la obsesión de un celoso? ¿Cómo evitas que te tachen de frívolo, de practicar el arte por el arte mientras tu país tortura y mata? La solución de Editions de Minuit fue, de nuevo, una genialidad estratégica. Dividieron el trabajo, crearon una colección aparte, llamada Documents. Ahí publicaban los testimonios sobre la tortura, los ensayos políticos, los manifiestos. Ahí canalizaron todo el imperativo moral y político de la época. El documento se encargaba de la moral, y al hacerlo, liberaba a la novela. El Nouveau Roman pudo dedicarse a dinamitar las formas narrativas precisamente porque la editorial, en otra ventanilla, cumplía con su deber cívico. Liquidaron el humanismo en la novela porque externalizaron la moral a otra colección. El documento, con su estilo seco, factual, su escritura blanca, desmoralizaba la literatura, permitiendo que la novela fuera, por fin, solo novela. Así que la próxima vez que lean sobre una vanguardia, sobre una revolución estética, no se traguen el cuento del genio iluminado. Piensen en Robbe-Grillet, sentado en su oficina, leyendo manuscritos infumables y pensando, tiene que haber otra manera. La historia, como siempre, no está en las estatuas ni en los discursos grandilocuentes. Está en los archivos, en las notas al margen, en el trabajo sucio y cotidiano. Está en la reacción visceral de un hombre ante la aplastante mediocridad de su tiempo. Y ese es el viento que al final nos lleva y nos cuenta la verdad.